Bienvenidos hermanos y hermanas en la fe. Vamos a leer y reflexionar el profundísimo mensaje que nos manda a través del espacio y el tiempo nuestro Señor Jesucristo cuando purifica el templo. Y vamos a reflexionar con la reflexión de nuestro hermano en la fe, interesantísima y profundísima, que nos afecta a todos y cada uno de nosotros como ovejas que tenemos que morder al pastor para que se dé cuenta que estamos para nuestro Señor Jesucristo, que seguimos a nuestro Señor Jesucristo y que si el pastor no nos cuida, si el pastor no nos lleva por el camino de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la obligación de morderle para que vuelva al camino. Jesús purifica el templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos que había dicho esto, se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Vamos, hermanos, hermanas en la fe, a leer al Papa Pablo VI en unas cartas inéditas hasta 2018, reveladas en el libro La barca di Paolo, La barca de Pablo, del sacerdote Leonardo Sapienza, regente de la Casa Pontificia. Porque estas cartas van a aclarar la situación del cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, que es la Iglesia actualmente. Y dice el Papa Pablo VI, se creía que tras el Concilio Vaticano II, vendrían días soleados para la historia de la Iglesia. Vinieron, sin embargo, días de nubes, de tempestad, de oscuridad, de búsqueda, de incertidumbre. Intentamos cavar abismos en lugar de taparlos. Y dice también, diríamos que por alguna rendija misteriosa, no es misteriosa, por alguna rendija, el humo de Satanás entró en el templo de Dios. Hay duda, incertidumbre, problemática, inquietud, insatisfacción, confrontación. Ya no se confía en la Iglesia, se confía en el primer profeta pagano que vemos que nos habla en algún periódico para correr detrás de él y preguntarle si tiene la fórmula para la vida verdadera. Entró, repito, la duda en nuestra conciencia y entró por las ventanas que debían estar abiertas a la luz, la ciencia. Vamos a reflexionar con nuestro hermano en la fe. El humo de Satanás ha entrado en el templo de Dios. Reconoce, preocupado, angustiado, el Papa Pablo VI. Claro, esto fue en los años 70. Estamos en 2021 y fíjense lo que está pasando, que hoy un papa
hoy un papa ha estado en Irak reunido con un imán para profundizar en esa fraternidad que describe en su encíclica Fratelli Tutti, en la que todos los seres humanos son hermanos, hijos de Dios. Tergiversando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en las que los hijos de Dios nacen dentro del alma de cada ser humano una vez que creen en nuestro Señor Jesucristo y son bautizados. Fíjense qué diferencia. Y fíjense qué humo de Satanás ha entrado en el templo de Dios. Y vamos a reflexionar con nuestro hermano en la fe, con la purificación, con ese mensaje de purificación que lanza nuestro Señor Jesucristo a través del tiempo, con ese acto violento que hace en el templo, echando a todos con un azote de cuerdas, con un látigo. Quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Et cum fecit quasi flagellum de funiculis omnes ejecit de templo. Y en cuanto hubiera hecho de cualquier forma un látigo de unas cuerdas, a todos echó del templo. Si el cuerpo, es el templo del Espíritu Santo, el cuerpo místico de Cristo, su iglesia, es el templo místico del Espíritu Santo. El templo místico del Espíritu Santo, que es donde se ha infiltrado el humo de Satanás. Cristo, reflexiona nuestro hermano en la fe, limpia a latigazos el templo. Y parece que nos está pidiendo que limpiemos a latigazos místicos la iglesia. Hermanos, hermanas en la fe, que está ahora mismo envuelta en ese humo de Satanás. Urge limpiarla, reflexiona nuestro hermano en la fe, usando el látigo místico que nosotros mismos nos fabriquemos de unas cuerdas místicas. Urge limpiarla de ese humo de Satanás. Un látigo místico que puede ser nuestra palabra, nuestra demanda de sacramentos, nuestra palabra repitiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro rechazo a las corrientes modernistas que prostituyen nuestra iglesia sucumbiendo al mundo. Esa idea de fraternidad tergiversada, de la fraternidad en Cristo, de la fraternidad que nos enseña nuestro Señor Jesucristo de ser hijos de Dios y hermanos en Cristo. Nuestro respeto a la tradición y al magisterio, que se está tergiversando las formas de hacer las misas. Hemos visto, con todos los respetos para las mujeres, que hoy es el Día de las Mujeres, hemos visto mujeres haciendo parte de la liturgia. Nuestro celo por una liturgia bien realizada. Nuestra resistencia a las falsas fraternidades sin Cristo, que es lo que estamos comentando, y en definitiva, la renovación de nuestras promesas de bautismo, renunciando a Satanás, padre y príncipe del pecado, que está actualmente infiltrado
con su humo infiltrando la iglesia, que se ha metido, como reflexiona nuestro hermano en la fe, hasta la cocina del templo. Hay que echar a Satanás de la iglesia a latigazos, reflexiona nuestro hermano en la fe, puntapiés y empujones. ¿Pero qué se ha creído? Reflexiona nuestro hermano en la fe. ¿Qué se ha creído Satanás? ¿Qué se han creído estos seguidorcillos que tiene Satanás dentro de la iglesia? Que porque ahora los curas, estos curas que hay satanizados, esta jerarquía, arzobispos, obispos, no todos, por supuesto, pero algunos, que forman parte de ese humo, de esos hilos de humo que están extendidos por toda la iglesia, por todo el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, por todo el templo, estén en los puestos clave a sus órdenes, a los órdenes de Satanás, van a poner de rodillas a la iglesia. Esto se creen, hermanos, hermanas en la fe. Esto reflexiona nuestro hermano en la fe. Nosotros, hermanos, hermanas en la fe, no nos arrodillamos ante nadie más que ante nuestro Señor Jesucristo. Ni ante un arzobispo, ni ante un obispo, ni ante el Papa mismo, si están envueltos en el humo de Satanás. Si a través de ese humo vemos a Satanás, como hizo nuestro Señor Jesucristo en el templo, que vio el humo de Satanás. El humo de Satanás, como reflexiona y como inquieto, nervioso, angustiado, el Papa Pablo VI escribió por alguna rendija misteriosa, y dice, no, no es misteriosa. El humo de Satanás entró en el templo de Dios. Pues ese humo, hermanos, hermanas, a latigazos hay que esparcirlo, a latigazos hay que echar a Satanás, a latigazo limpio. Que no nos tiemble la mano mística, reflexiona nuestro hermano de la fe, como no le temoró a Cristo. Amén. Hermanos, hermanas en la fe, todos y cada uno de ustedes les llama Cristo, hermanos, hermanas en la fe, a defender, a combatir, a luchar y a echar a Satanás de la iglesia. Todos y cada uno de nosotros, hermanos, hermanas en la fe, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, como hijos de Dios, tenemos la obligación de luchar en esta batalla que se ha presentado y que el Papa Pablo VI lo deja clarísimo, que ha sido tras el Concilio Vaticano II. Hermanos, hermanas en la fe, ciñámonos la coraza de la fe, ciñámonos la espada de la palabra, ciñámonos en toda la palabra de nuestro Señor Jesucristo, en la armadura de la fe, para combatir en esta guerra espiritual, en esta limpieza, hermanos, hermanas en la fe, de el humo de Satanás, que ha invadido ya, podemos decir, la iglesia. Así que, hermanos, hermanas en la fe, que Dios les bendiga, que Dios les proteja y que nuestro Señor Jesucristo nos guíe de la mano y nos ayude a distinguir cómo debemos de luchar y cómo tenemos que preparar nuestros látigos espirituales, nuestros látigos místicos, nuestros látigos que sirvan en la lucha contra Satanás, y que el humo de Satanás, hermanos, hermanos, no nos impida ver nunca el camino para llegar a la vida verdadera, a la vida en nuestro Señor Jesucristo. Amén.